En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, este es un encuentro, este es un retiro espiritual para conocer y vivir el poder del Espíritu Santo. Conocer y vivir el poder del Espíritu Santo. Hemos tenido 2 predicaciones y estamos empezando la tercera. En nuestra primera predicación, ¿qué fue lo que dijimos? Pues hemos comentado de la predicación que tuvo el apóstol San Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos interesa muchísimo ese pasaje, porque Hechos de los Apóstoles capítulo 2 es el que nos está contando la efusión del Espíritu. Además, es el nacimiento de la iglesia. Nosotros como comunidad cristiana hemos nacido en Pentecostés. Y comentábamos en nuestra primera predicación que Pedro tiene una frase muy especial ahí. Pedro dice: escapad de esta generación perversa. Porque se reunió una gran multitud cuando vieron lo que estaba sucediendo en el cenáculo, allí donde estaban reunidos los apóstoles. Y Pedro les dice: escapad de esta generación perversa. Y por eso nos detuvimos a buscar qué significa ese verbo escapar ahí. Nos dimos cuenta de que el verbo escapar a veces significa huir de un castigo merecido, como cuando decimos que un prisionero se escapó de la cárcel. Pero ese no puede ser el sentido aquí, porque Pedro mismo muestra que el castigo sí cayó sobre la persona de Cristo, que lo soportó en la cruz, y cae también, pero ya sin amargura, sino con dulzor, cae en el corazón del que se arrepiente. Esa experiencia yo se la recomiendo a todo el mundo, hay que pedírsela a Dios. Se llama quebrantamiento. Es el dolor dulce, el dolor amoroso, un dolor que es muy profundo, pero que no destruye, sino que levanta el alma. Ese dolor se llama contrición por amor, se llama quebrantamiento, y ese es el castigo, pero un castigo de pura dulzura, de pura ternura que recibe el que ha pecado. Bueno, entonces escapar no puede significar evadir el castigo. Escapar tampoco puede significar salir corriendo de miedo, porque los apóstoles mostraron que ellos pues no estaban prisioneros del miedo. De hecho, soportaron castigos, cárcel, insultos, calumnias, soportaron todo por Cristo, así que miedo no. Entonces, ¿qué significa escapar? Hay que entenderlo en la clave de lo que nos muestra el Salmo cuando dice: la trampa se rompió y escapamos. Escapar significa: Cristo ha roto tus cadenas. Escapar significa: eres libre, levántate y anda. Eso es lo que significa. Ya tus cadenas están rotas. Como cuando nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 16 que San Pablo y su compañero de misión llamado Silas estaban en la cárcel en la ciudad de Filipos, y hubo un terremoto violento y se rompieron todas las cadenas y los prisioneros quedaron libres. Entonces ellos escaparon, pero porque el Señor reventó esas cadenas. También dijimos en esa primera predicación que cuando el apóstol Pedro estaba dormido, estaba en cadenas porque Herodes lo mandó a apresar, y comentábamos que esas cadenas fueran rotas por el poder de Dios, pero Dios tuvo primero que despertar a Pedro, y por eso dedicamos en esa primera charla toda una reflexión sobre lo que significa ese estar dormidos. Y ese estar dormidos, ¿qué significa? Lo que estamos viendo en buena parte de nuestro pueblo católico: la gente está dormida.
Y la razón por la que la gente está dormida es porque a veces está inmersa en el pecado. La gente está dormida porque también tienen unas tristezas profundas, unos lagos de tristeza muy profundos en el corazón, de manera que estamos tan metidos en nuestros propios problemas que no tenemos tiempo para ocuparnos de Cristo. Otras veces la gente está dormida en el sentido de que está tan concentrada en su experiencia de fe, en su grupito, en su comunidad, que no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo entero. Hay gente que tiene una familia muy bella y con esa familia hermosa que tienen, ya se les olvida que hay un mundo que tiene que ser evangelizado. Hay gente que está en un grupo de oración y se siente tan a gusto, se siente tan rico en su grupito, que se le olvida que hay todo un mundo que está en pecado. Bueno, esa fue la primera predicación. En la segunda predicación hablábamos de las trampas, porque la frase es: la trampa se rompió y escapamos, dice el Salmo 124. De manera que, ¿cuáles son las trampas? Entonces nos pusimos a hacer una clasificación de las trampas. ¿Cuáles son las trampas que tienen atrapada a la gente? Y entonces recordábamos los tres enemigos tradicionales del alma: el mundo, la carne, el demonio. Hicimos toda una lista de las trampas. ¿Nos salieron en total cuántas trampas? Esta es gente atenta, gente que durmió bien su noche. Eso está bien. Mencionábamos 4 trampas típicas del mundo, 3 trampas típicas de la carne y 3 trampas típicas del demonio. El demonio solo se muestra con claridad cuando se ve perdido. Es un acto de máxima desesperación. Esos ataques, por ejemplo, del demonio al Padre Pío, unos ataques brutales, los ataques salvajes del demonio contra el santo cura de Ars, los ataques del demonio, por ejemplo, contra Santa Catalina de Siena, diciéndole con ira incontenible: no vas a poder, te voy a perseguir todos los días, te voy a hacer la vida imposible. Cuando el demonio se muestra así, quiere apelar a nuestra cobardía y quiere encerrarnos en nuestro terror. Pero todos estos santos han vencido porque le han hecho caso a lo que dice la carta del apóstol Santiago. Dice el apóstol Santiago: resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces esas son las trampas propias del demonio. Las trampas propias del demonio, aunque son las más escandalosas, no son las más difíciles. Y no son difíciles porque cuando el demonio tiene que manifestarse, manifiesta todo el hedor de su asquerosa boca y manifiesta toda la fealdad de su ser deforme. Entonces, cuando el demonio tiene ya que mostrarse, pues se muestra con todo su hedor y con toda su fealdad, y de tal modo muestra lo horrible que es, que lejos de atraernos a sus caminos, lo que hace es repelernos y lo que hace es lanzarnos de alguna manera a los brazos del poder de Dios. Por eso no hay que tener tanto miedo a esas manifestaciones, aunque son las más escandalosas. Por el contrario, en esa segunda predicación que tuvimos, hicimos una larga clasificación de lo que son las trampas del mundo. Eso sí que es peligroso, porque detrás de las trampas del mundo indudablemente está obrando el demonio, pero en esas trampas del mundo la acción satánica es muy, muy oculta. Por ejemplo, el famoso tema de la mayoría. Ese tema de que uno quiere ir, como los seres humanos somos animales sociales, uno quiere ir siempre con el grupo. Entonces, claro, especialmente en la niñez y en la juventud, es algo muy difícil eso de permanecer fiel, porque resulta que la gente que te rodea, la gente que está cerca de ti, normalmente o con demasiada frecuencia es gente que va en una dirección contraria al querer de Dios. Entonces, si todos tus amigos son vulgares, son obscenos, no les interesa la oración, si todas tus amigas tienen 2, 3 novios, tienen por allá un novio casado, que es el que me sostiene, y otro novio soltero, que es el que me alegra, entonces, cuando tienen ese tipo de desórdenes tus amigas, y cuando el aborto no es un problema, pues resulta que estar ahí, pero no vivir así, es muy difícil. Muy difícil. Ese es el problema de la mayoría.
Bueno, las demás trampas ustedes las pueden ver, porque esto, como ustedes notan, se está grabando. Ustedes lo pueden ver en mi canal de YouTube, que está a servicio de todos ustedes. Por supuesto, todo ese material está accesible de manera gratuita. Precisamente por eso las colaboraciones que ustedes dan en estas misiones sirven para eso, para que este material se pueda difundir. Son más de 3.600 videos que ya están en mi canal de YouTube. Gracias a Dios nuestro Padre, estamos a punto de alcanzar en este mes de septiembre, si Dios permite, vamos a alcanzar 6 millones de visualizaciones en el canal de YouTube. Gracias. Entonces, ¿cómo se llama mi canal? Se llama Fray Nelson, escrito así como si fuera una sola palabra. Si tú entras a youtube.com o entras a tu aplicación de YouTube en tu celular o en tu tableta y pones el canal en el buscador de YouTube, pones Fray Nelson, así en una sola palabra, te sale mi canal. Hay más de 3.600 videos y tanto las dos predicaciones que ya hemos tenido como esta predicación van a quedar ahí. De modo que usted puede volver a escuchar estas palabras. Es muy importante que ustedes las vuelvan a escuchar, es importante que las oigan en familia. Esto hay que oírlo en familia, esto hay que llevarlo al salón de clase, esto hay que llevarlo al grupo parroquial. Yo quiero darle públicamente el agradecimiento a la Asociación Católica Jesús en Ti Confío, quien me ha invitado para esta predicación, para este retiro, porque gracias a ellos estas predicaciones no solo les van a quedar a ustedes, sino a miles de personas en el mundo. Esa es una buena noticia. Bueno, entonces fíjate de qué hemos hablado. Primero hablamos de que los católicos estaban dormidos y luego hablamos de las trampas. Esos han sido los dos grandes temas en las dos charlas que hemos tenido. Ahora pasamos a la tercera predicación. La tercera predicación, ¿a qué se refiere? Por supuesto se refiere a la respuesta de Dios ante las trampas que nos presenta el mundo. Las trampas que nos presenta la carne. ¿Cuál es la trampa típica de la carne? La trampa típica de la carne es la comodidad. Estoy seguro que había personas que querían llegar temprano aquí, pero ¿qué les pasó? ¿Qué les sucedió? La comodidad. Se encontraron con un trancón entre la sábana y la sobresábana. Y atascados, yo sé que había atascados, sí, pero es que antes del trancón de la 33 había otro trancón. Es el trancón ahí, es que esta sábana no me deja. Entonces la pereza, la comodidad. Miren, yo lo he visto en varias ciudades. Una vez estaba predicando un retiro en Los Ángeles, en California, y pasamos temprano un domingo, así como hoy, pasamos temprano por un cierto lugar y había una fila de gente en la calle. Algunas de esas personas con chaquetas, se veía que estaban preparados para el frío, pero no era que hiciera tanto frío, resulta que habían pasado la noche en la calle. ¿Y por qué habían pasado la noche en la calle? ¿Era que iban a regalar leche? No se trata de regalar, iban a vender el último modelo de un celular que se llama iPhone. Y la gente pasa la noche en la calle, ¿para qué? Para ser de los primeros que compra ese teléfono. 7 horas después, 7 días después o 7 semanas después siguen vendiendo el mismo teléfono, pero pasan la noche en la calle por la sola experiencia de agarrar el teléfono y decir, soy de los primeros que tiene el teléfono. No tengo nada contra esa empresa, por supuesto, pero estoy mostrando lo que eso significa. Curiosamente, el mismo año tenía otro retiro en Madrid y me encuentro a otros haciendo fila, pero no estaban haciendo fila por el iPhone, estaban haciendo fila por la final de no sé cuál de tantas copas que existe, que el Real Madrid jugaba contra no sé quién. La gente pasaba la noche, tenían tiendas de campaña y pasaban la noche en la calle. Para eso no tienen pereza, para eso no. Vamos, que hay una sesión de evangelización. ¡Ay, me salió un dolor terrible! Tengo un agotamiento, le salen todos los problemas. Eso es en el fondo trampa de ¿qué? De la carne.
Bueno, pero no repitamos más de la predicación y avancemos con nuestro tema. Ha terminado nuestro resumen de la primera charla, que es sobre el tema de estar dormidos, y sobre la segunda charla, que es sobre el tema de las trampas. O sea que ahora vamos a hablar de qué, de cómo Dios nos da su auxilio para vencer esas trampas. Dios nos auxilia, Dios nos da victoria sobre esas trampas. Y esa victoria nos la da en el nombre de Cristo, y esa victoria nos la da con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, para hablar de la victoria de Dios, un buen ejercicio es recordar a un gran santo de nuestra Iglesia Católica, tal vez el más grande teólogo que ha tenido la Iglesia, que se llama Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino se hizo la misma pregunta que muchas veces ustedes y yo nos hemos hecho. Esa pregunta es: ¿por qué la gente escoge lo malo en vez de lo bueno? ¿Por qué eso sucede? ¿Por qué hacemos las cosas mal? ¿Por qué, aunque en el fondo del corazón y la conciencia uno sabe que existe algo que se llama el bien, por qué uno escoge el mal? Santo Tomás le dedicó comparable tiempo, un tiempo notable le dedicó a ese problema. El problema de por qué nosotros muchas veces escogemos lo malo. ¿Qué es lo que sucede en nosotros para que escojamos lo malo? Y llegó una respuesta que yo la voy a traducir aquí en un lenguaje muy sencillo, porque él se expresa siempre con una gran formalidad y con una gran exactitud, en un lenguaje muy técnico y a veces filosófico. Santo Tomás de Aquino llega a esta respuesta: uno escoge las cosas malas porque hay algo bueno en ellas. Oiga esa respuesta tan inteligente. Uno escoge lo malo porque lo malo no se presenta como malo, sino porque uno encuentra algo bueno en ella. Por ejemplo, me gusta robar. Robar en sí mismo no es lo que me gusta. Lo que me gusta es el bien que encuentro en lo robado. Por ejemplo, si voy a hacer un desfalco, el hecho mismo del desfalco no es lo que me gusta. Lo que me gusta, lo que me atrae, es el bien parcial, el bien incompleto pero real que aparece en ese dinero. Entonces, la frase de Santo Tomás, para quienes están tomando apuntes, que ya son más personas, yo reconozco a los que vinieron hoy por primera vez porque llegaron sin libreta, llegan siempre con cara de despistados, de aquí, ¿qué sucede? Siéntanse a gusto, no se sientan mal, simplemente tomen apuntes donde puedan. La frase entonces es: uno escoge el mal en razón del bien. Es decir, porque uno encuentra un bien. La persona que se droga, ¿por qué se droga? Porque encuentra un bien. ¿Cuál bien? Se siente elevado, se siente delicioso, se siente rico, se siente increíble. Luego ya el aterrizaje va a ser horrible, pero por lo pronto se siente delicioso. Entonces uno busca el mal en razón del bien. Uno siempre busca algo bueno. Entonces Santo Tomás da un paso más y hace esta afirmación, que para mí es una de las más audaces de este gran teólogo de nuestra Iglesia Católica. Entonces Santo Tomás llega a afirmar lo siguiente: hay algo que la voluntad humana no puede dejar de desear. El bien. Porque incluso en lo malo, en realidad estamos buscando algo bueno. Lo que pasa es que lo buscamos de una manera desordenada, lo buscamos de una manera inapropiada, lo buscamos de una manera equivocada, pero en el mal estamos buscando algo bueno. Y esta frase es muy importante porque es la que nos ayuda a entender en dónde empieza la liberación del cristiano. Yo espero que estas palabras puedan ser de gran provecho para ti. Entonces mira, primera frase de Santo Tomás: buscamos lo malo porque encontramos algo bueno ahí, algo bueno. Segunda frase: entonces hay algo que la voluntad humana no puede dejar de querer. Siempre estamos queriendo el bien, siempre.
Lo que sucede es que lo buscamos mal. Por ejemplo, yo quiero sentirme fuerte. ¿Eso es bueno? Pues sí, porque es la afirmación de mi propio ser. Para sentirme fuerte, voy a romperle la cara a este señor. Porque yo siento que al reventarle la cara a ese tipo, yo soy fuerte. Seguramente esa no es la mejor manera de yo sentirme fuerte, pero estoy buscando algo bueno, solo que lo estoy buscando mal. Entonces viene esta definición extraña del pecado. El pecado es buscar algo bueno, pero buscarlo mal. O todavía más cortico para los que gustan fórmulas compactas. El pecado es buscar mal el bien. Oiga lo que es la genialidad de Santo Tomás de Aquino. El pecado es buscar mal el bien. O sea, buscar algo bueno, pero buscarlo de mala manera. Entonces yo quiero ser feliz. ¿Cómo quiero ser feliz? Voy a conseguirme una novia. Pero quiero ser más feliz. 2 novias, 3 novias. ¿Ve? Entonces ya el tipo se equivocó. Está buscando algo bueno, pero lo está buscando mal. ¿El pecado qué es? Es buscar mal el bien. ¿Qué frase? Él no la dice exactamente de esa manera. Repito que esta es mi traducción, pero esto proviene de la enseñanza de Santo Tomás sobre la voluntad humana. Alguno de ustedes que tal vez sea profesor, que tal vez sea filósofo, que tal vez sea interesado en estos temas con mayor profundidad dirá: yo quiero ahondar en eso. ¿Dónde puedo conocer más? Vaya a la Suma Teológica de Santo Tomás y vaya a la primera parte de la segunda parte. La Suma Teológica de Santo Tomás tiene 3 partes, 3. Primera, segunda y tercera. Pero la segunda parte de la Suma de Santo Tomás es muy grande y el mismo Santo Tomás la dividió en 2. Entonces, la segunda parte de la Suma Teológica de Santo Tomás se divide en la primera parte de la segunda parte y la segunda parte de la segunda parte. Este tema que le estoy diciendo, este tema sobre la voluntad humana, se encuentra en la primera parte de la segunda parte. Usted puede encontrar esto en internet, usted puede encontrarlo en archivo PDF gratuito y puede estudiar todo este tema. Es largo, pero usted puede buscar en el índice los temas sobre la voluntad y usted puede encontrar lo que dice Santo Tomás sobre la voluntad humana y se encontrará con esa enseñanza sorprendente. La voluntad humana tiene algo que no puede dejar de querer. Lo que la voluntad humana siempre quiere es el bien. Lo que pasa es que a veces lo quiere mal. Quiero ser feliz. ¿Eso es malo? No, es bueno. Entonces tengo derecho a ser feliz. Sí. Entonces tengo derecho a tener 8 novias. No. Porque su felicidad, usted tiene derecho a buscarla. Pero resulta que el bien hay que buscarlo bien. Cuando usted busca bien el bien, tiene santidad. Cuando usted busca mal el bien, tiene pecado. ¿Qué opina de ese esquema tan bonito? Usted estaba escribiendo, no se desanime, hombre. Le repito, mire. Cuando usted busca bien el bien, eso se llama santidad. Cuando usted busca mal el bien, eso se llama pecado. Hoy, por ejemplo, tenemos regocijo en la Iglesia Católica porque una mujer nacida en Macedonia, de origen albanés, que se santificó trabajando en la India, es reconocida oficial y definitivamente como santa en la Iglesia Católica. Se llama Santa Teresa de Calcuta. Démosle la gloria a Dios con un sonoro aplauso por la proclamación de Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta, qué gozo. Yo tengo gozo en el corazón por la canonización de Teresa de Calcuta. Bueno, Santa Teresa de Calcuta, ¿qué es un santo? Un santo es el que buscó bien el bien. Y entonces un pecador miserable, bellaco, ¿qué es? Es uno que buscó mal el bien. Pero siempre buscamos el bien. ¿Ya lo aprendió? Eso viene de ¿dónde? Santo Tomás de Aquino. ¿Dónde se investiga? En la sección de la voluntad de la prima secunde. La primera parte, la segunda parte de la Suma Teológica. Bueno, armados con esa explicación brillante, bella que nos da Santo Tomás de Aquino, a quien Dios tiene en su gloria, armados con esa explicación, vamos a ver cómo actúa la liberación de Dios.
¿Qué es lo que se necesita? Acuérdate las dos predicaciones que tuvimos. Dijimos que es necesario despertar y que es necesario reconocer las trampas. Esas fueron las dos predicaciones que tuvimos. Despertar y reconocer las trampas. Bueno, siendo las cosas así, entonces descubrimos algo que es muy importante. El despertar es la luz de Cristo. Y el corregir la búsqueda del bien es la obra del Espíritu. La luz aclara, el fuego transforma. La luz esclarece, el fuego transforma. La luz, el logos, Cristo. El fuego, el neuma, el espíritu. Los padres de la iglesia, antiguos, doctos, santos, pastores que tuvo nuestra iglesia católica en los primeros siglos, hablan del Hijo y del Espíritu como los dos brazos de Papá Dios. Un verdadero abrazo a uno se lo dan con los dos brazos. Esos abrazos así como de ladito, eso no. Abrazo, que se llame abrazo, me abrazaron. Y Papá Dios en su misericordia nos ha abrazado. ¿Y nos ha abrazado cómo? Con el Hijo y con el Espíritu. Oiga, dígame si eso no es bonito. Si ustedes fueran santos, que para allá van pero no han llegado, estarían llorando de alegría en este momento con esa frase. Papá Dios me abrazó con el Hijo y con el Espíritu. Esa es la obra divina. ¿Qué es lo que hace el Hijo? El Hijo es el logos, la palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra? Ilumina. El logos, Cristo, la palabra, me ilumina, iluminándome me despierta. Por eso dice el apóstol San Pablo, me parece que es en 2 Timoteo, despierta tú que duermes y te iluminará Cristo. El Cristo, el ungido, ese es el que con su palabra me despierta. Pero téngase en cuenta que cuando hablamos de la palabra de Cristo, no hablamos solamente de los discursos de Cristo. Cristo me despierta porque sus llagas me despiertan. Cristo me despierta porque el rojo de su sangre me despierta. Cristo me despierta porque su cruz me despierta. Cristo me despierta porque la pureza y la luz de sus ojos me despierta. Acuérdate que Él no solamente dijo palabras, sino que Él es la palabra. Entonces Cristo es el logos. Y el logos que es Cristo me despierta. Y el logos que es Cristo me permite encontrar que estoy buscando mal el bien. ¿Está uniendo todos esos puntos en su cabeza? Le repito. Fíjate lo que aprendimos hoy de Santo Tomás. Toda criatura humana, Santo Tomás aplica esto también a los ángeles. Toda criatura humana busca siempre el bien. Pero hay una diferencia. Un santo es el que buscó bien el bien. En cambio, un miserable pecador, que puedo ser yo, es el que ha buscado mal el bien. Entonces lo primero que yo necesito es que alguien me ilumine para dos cosas: para que yo reconozca cuál es mi verdadero bien y para que yo reconozca que estoy buscando mal el bien. ¿Y quién es el que me da esa luz? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es el que me ilumina con tal intensidad que yo me doy cuenta de cuál es mi verdadero bien y por consiguiente me doy cuenta de que he vivido buscando mal el bien. Hay una frase de San Agustín que con muchísima frecuencia la cito en los retiros. No va a ser la excepción en este caso. Esa frase se encuentra en su libro Confesiones. En las Confesiones de San Agustín leemos la siguiente frase que es muy famosa.
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Así le habla Dios, así le habla San Agustín a Dios, lo llama hermosura. Esos santos son grandes por todas partes, ¿no? Qué cosa tan bonita llamar a Dios hermosura. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y más adelante dice, tú estabas adentro de mí, como conciencia, adentro de mí, como poder que me sostiene en el ser. Tú estabas adentro de mí y yo afuera. Mire ese juego. Tú estabas adentro de mí, yo estaba afuera de mí, dice San Agustín. Afuera de mí, ¿qué quiere decir? Él mismo lo explica. Deforme como era, deforme por el pecado, deforme como era, me lanzaba sobre aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. O sea, San Agustín se ha dado cuenta que él ha vivido para las criaturas, él ha vivido para las cosas, él ha vivido para los placeres, él ha vivido para los bienes parciales, él ha vivido para los bienes incompletos, él ha vivido para los bienes creados y se le ha olvidado buscar al Creador. Entonces, cuando llega Dios a su vida, las cosas cambian. Y San Agustín lo describe con estas palabras poéticas que se encuentran en el libro de las Confesiones. Por favor, leer el libro de las Confesiones, lean cosas serias, lean cosas que sirvan. Miren lo que dice San Agustín. Hablaste y gritaste y quebrantaste mi sordera, me iluminaste y curaste mi ceguera. O sea que es a través de Cristo Jesús, es a través del Logos como Dios nos despierta. Es la palabra de Cristo, son los milagros de Cristo, son los exorcismos de Cristo, pero sobre todo son las llagas de Cristo, es la sangre de Cristo la que nos despierta. Al percibir lo que nosotros hemos sido amados tal como se revela en la sangre de Cristo, según aquello que dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Cuando nos descubrimos así amados, entonces nos damos cuenta cuál es nuestro verdadero bien y sobre todo nos damos cuenta que hemos estado buscando mal el bien. Eso fue lo que descubrió San Agustín. Por eso la presencia de Cristo es la que trae la verdadera luz a nuestra vida. La presencia de Cristo es la que hace que uno descubra cuál es su verdadero bien. Y uno llega al momento en el que se pregunta, ¿yo para cuáles bienes he vivido? ¿Para cuáles bienes he vivido? Entonces una persona puede decir, bueno, yo he vivido para tener un cuerpo perfecto. Pero ese cuerpo perfecto después quedará reducido a su mínima talla, quedará reducido a talla 2 o talla 3, que es la talla de los huesos, ¿no? Porque eso tiene la muerte, que eso realmente nos reduce a nuestra mínima talla. Por eso, que quede muy claro, todo gordo tiene esperanza. Porque la muerte nos va a reducir de talla. Entonces yo he vivido para mi cuerpo, para tener un cuerpo bonito. Si has vivido para tener un cuerpo bonito, has vivido solo para tener un cadáver bonito. ¿A qué le he dedicado mi vida? ¿A qué? ¿A un pedazo de cuero que se llama piel? ¿A eso le he dedicado la vida? Esa piel, no importa cuántos quintales de botox usted le inyecte, llega el momento en el que no aguanta más. ¿Para qué he vivido? ¿En qué he gastado mi vida? Cuando llega Cristo a nuestra vida, suceden cosas maravillosas porque entonces Él nos despierta. Cuando llega Cristo me doy cuenta en dónde está el bien verdadero y me doy cuenta que he buscado mal el bien. Ahí me doy cuenta cuál ha sido mi vida. Mi amiga de Siena, conocida como la doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena, mi amiga de Siena llama a esa experiencia el conocimiento de sí mismo. La pregunta más importante del conocimiento de sí mismo es: ¿a qué le he dedicado mi vida? Y luego, ¿a qué le quiero dedicar mi vida? ¿Yo para qué he vivido? ¿Para qué he vivido? ¿A qué le estoy entregando mi vida?
Que fíjate que en el fondo es la gran pregunta que está en el Nuevo Testamento. La gran pregunta del Nuevo Testamento es: ¿quién es mi Señor? Esa es la pregunta del Nuevo Testamento. ¿Quién es mi Señor? ¿Para quién he vivido? ¿A qué le estoy entregando mis días? Esa es la pregunta. Y cuando llega Jesucristo, Jesucristo llega a nuestra vida y nos ilumina y nos muestra: ¿yo a qué es que le estoy dedicando la vida? ¿A qué es que le estoy dedicando mi vida? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Pero qué pasa conmigo? Eso se llama conversión. San Ignacio de Loyola pensó que la inmensa mayoría de los seres humanos necesitábamos menos de un mes. Por eso los ejercicios espirituales de San Ignacio duran un mes. Porque para San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, la convicción es que se necesita, que un ser humano normal como nosotros necesita un mes o menos para descubrir a qué le ha estado dedicando la vida. Un mes. Según San Ignacio no se necesita más tiempo que eso. Y por eso él escribió cuando todavía no era sacerdote. Esa fue la obra de un laico. Ojo con eso, Ignacio de Loyola escribió los retiros espirituales, que no se llaman así sino ejercicios espirituales. Los escribió siendo un laico. Un laico que era muy criticado y que era muy perseguido, entre otras cosas, por los sacerdotes. Porque los sacerdotes se preguntaban cómo era que un laico iba a decir tantas cosas. Después San Ignacio, casi a los 40 años de edad, completó, más de 40, completó su formación sacerdotal y se ordenó. Él se ordenó sacerdote tardísimo. Pero los ejercicios espirituales, que son una joya de la espiritualidad cristiana, los escribió él siendo laico. San Ignacio de Loyola estaba convencido de que un ser humano necesita menos de un mes para despertar, y que lo único que se necesita es acercar al ser humano al tamaño del amor y la victoria de Cristo, para que hacia el final de esos ejercicios llegue un momento muy bello. Por favor, otro libro para leer. Lean cosas buenas. Ese libro, ¿cómo se llama? Ejercicios espirituales. Autor Ignacio de Loyola. Lean, por favor. Lean cosas que valgan la pena. Fórmense. Acuérdese que estamos en combate, ¿sí? Acuérdese que la vida cristiana se volvió ardua, se volvió difícil. Acuérdese lo que nos dice San Pedro: escapad de esta generación malvada y perversa, ¿sí? Acuérdese. Bueno, entonces San Ignacio dice que si una persona hace bien los ejercicios espirituales, hacia el final de ese mes llega un momento en el que el corazón mismo de esa persona le reclama tomar una decisión. Ese es un pasaje muy bello de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y esa decisión, San Ignacio, ustedes saben, es un hombre del siglo XVI, San Ignacio la describe como las dos banderas. Ustedes saben que los ejércitos en aquella época, cuando salían a batallar, llevaban en alto la bandera. Y llevar la bandera en el campo de batalla era un honor, sabiéndose que la persona que llevaba la bandera era la que estaba más expuesta. Es decir, el que tenía mayores probabilidades de no regresar tranquilo y completo a su casa era el que llevaba la bandera. Pero era un gran honor llevar la bandera. Entonces, cuando se enfrentaban dos ejércitos, era una imagen que San Ignacio la tenía muy clara, porque él fue soldado de profesión. Cuando se enfrentan dos ejércitos, ¿tú qué ves? Un valiente de un lado que lleva una bandera, y del otro lado otro valiente o loco, o los dos locos, llevando otra bandera. Y finalmente tú tienes que escoger con cuál bandera te quedas. Y entonces, según San Ignacio, si una persona hace bien unos ejercicios espirituales, para lo cual él daba un mes, si tú haces bien unos ejercicios espirituales, llega un momento en el que tú recibes una claridad, una luz. Esa luz la viene del Logos, esa luz viene de la palabra, esa luz viene de Jesucristo. Y esa luz, ¿qué es lo que te muestra? Que en esta vida hay dos banderas, dos. Hay dos banderas. Y esas dos banderas son, por supuesto, una, la de Cristo. Voy a seguir la bandera de Cristo. En la bandera de Cristo está el estandarte de la cruz. Ahí está la cruz. Ahí está el valor de sus santísimas llagas. Ahí está el brillo de su preciosísima sangre. Ahí está la sabiduría eterna de su predicación. Ahí está la revelación del rostro del Padre. Todo eso está en la bandera de Cristo. ¿Voy a seguir esa bandera? ¿O voy a seguir la otra bandera?
La otra bandera pudiéramos decir que es la bandera del mundo, la bandera de la idolatría, la bandera de la carne. Pero San Ignacio, que es tan radical, pone las cosas en blanco y negro. La otra bandera es la del demonio. Disfrácese como se disfrace, la mona sigue siendo mona, aunque se vista de seda. Entonces, disfrácese como se disfrace, así se ponga bonito, así se ponga decorado, así se vista de seda, sigue siendo la bandera de Satanás. Pero esa claridad, dice San Ignacio, que no se logra automáticamente, que se necesita un camino, y en ese camino que él descubrió por iluminación particular del Espíritu Santo, y que lo descubrió siendo laico, ojo con la santidad de los laicos, esa luz del Espíritu es la que hace que una persona llegue a reconocer las dos banderas. La experiencia de las dos banderas de San Ignacio es lo mismo que Santa Catalina de Siena llama conocimiento de sí mismo. Conocimiento de sí mismo, ¿qué es? Responder a esta pregunta: ¿a qué le estoy dedicando la vida? ¿Para quién estoy viviendo? Hay otras maneras de enunciar esa pregunta, modos tal vez un poco más filosóficos o psicológicos, como por ejemplo, ¿cuál es el sentido de mi vida? Cosas parecidas, pero en el fondo es lo mismo. En el fondo es preguntarse qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Logos? El Logos me ilumina, porque Santo Tomás de Aquino nos ha enseñado que todo ser humano busca el bien, pero los santos son los que buscan bien, el bien, y los pecadores miserables son los que hemos buscado mal el bien. Entonces el Logos, ¿qué es lo que me muestra? ¿Cuál es el verdadero bien? Y el Logos también me muestra que yo he buscado mal el bien. Yo he querido sentirme fuerte. Por eso le rompí la mandíbula a mi esposa de un trompadón. Qué miserable. Usted es un miserable. Para sentirse fuerte usted ha destruido su vida, su dignidad, su ejemplo de papá. O sea, usted está buscando mal el bien. Usted está buscando mal el bien. Quiero sentirme feliz, por eso me emborracho. Está buscando mal el bien. Entonces, el Logos me ilumina, el Logos me muestra que he estado buscando mal el bien. Eso es lo que hace el Logos, eso es lo que hace Cristo, eso es lo que hace la palabra. Pero antes de despedirnos del Logos, para hablar más propiamente de cómo después del abrazo del Logos llega el abrazo completo del Espíritu, es necesario hacer una comparación con un pasaje hermosísimo de la Biblia, que es el diluvio universal. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el diluvio universal? Mire usted, si usted va a la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis se encuentra el relato del diluvio. Usted sabe que en el relato del diluvio, pues cayó bastante agua, ¿no? Bastantica. Pero resulta que en el relato del diluvio no solo caía agua, sino que también salía agua. Se abrieron las fuentes en la tierra y salió abundante agua. Caían de las nubes las lluvias, agua que caía y agua que salía. La razón por la que la Biblia describe el diluvio de esa manera se encuentra en el capítulo 1 del Génesis. Resulta que según la cosmología elementarísima de los hebreos en aquella época, la tierra firme queda en un sándwich de aguas. Es decir, hay aguas por debajo y hay aguas por arriba. Según la manera de pensar de los hebreos, lo que ha hecho Dios es tomar una cosa caótica que se llama las aguas, y dentro de esa cosa tan caótica, impredecible y mortífera, lo que ha hecho Dios es separar aguas hacia arriba y separar aguas hacia abajo, y ha creado un espacio que se llama tierra firme, y ahí es donde nosotros vivimos. De manera que según esa mentalidad hebrea, ¿qué fue el diluvio? El diluvio fue una anticreación. Es decir, el diluvio lo que hizo fue devolver la creación. Si la creación fue separar esas aguas superiores y las aguas inferiores para que quedara un espacio llamado tierra firme, el diluvio fue que las aguas de arriba se cayeron y las aguas de abajo subieron, de manera que el sándwich desapareció. No desapareció del todo, quedó una pequeña alberjita.
esa pequeña alberjita que quedó se llama el arca de Noé. O sea, se aplastó todo. Cayeron todas las aguas de arriba, salieron todas las aguas de abajo y lo único que quedó fue el arca. Y en ese pedacito Dios preservaba la semilla de la nueva creación. Bueno, ya les recordé el tema del diluvio. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestro tema? La llegada del Logos es como un diluvio, pero un diluvio de luz, no un diluvio de destrucción. ¿Qué quiere decir eso? Ay, si el Espíritu Santo me ayuda a explicarme porque esto es tan hermoso. Miren, la llegada del Logos, la llegada de Cristo es como un diluvio, pero un diluvio de luz. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra de Cristo viene de arriba por la predicación de la iglesia. La palabra de Cristo viene de arriba por aquello que yo leo, por aquello que otros me dicen, por aquellos buenos consejos que yo recibo. Esa es la palabra que viene de arriba. Pero así como en el diluvio las aguas no solamente caían de arriba, sino que brotaban de abajo, también el Logos no solamente me visita desde arriba, sino que me visita desde abajo. ¿Y desde abajo qué es? Desde lo profundo de mi ser. Porque las aguas de arriba, la palabra que yo escucho, despierta las aguas de abajo, la conciencia que yo tengo. Entonces la llegada del Logos no es solamente la predicación de la iglesia, sino el despertar de la conciencia moral de cada uno de nosotros. Entonces lo que hace Cristo no es solamente hablarle a uno por fuera, como el que tiene que convencer a otro en una manifestación política o en un discurso filosófico o en un teorema geométrico. La palabra de Cristo no es solamente un Logos que baja como el que me tiene que convencer a base de razones. La palabra de Cristo es un diluvio de luz. La llegada de Cristo es un diluvio de luz que al mismo tiempo me ilumina por fuera y me despierta por dentro. Esa es la maravilla de Cristo. Por eso el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo es impresionante, porque el poder de la palabra de Cristo hace que tú sientas que te están hablando por fuera y te están hablando por dentro. Porque el diluvio no solamente era agua que caía desde arriba, sino agua que salía desde dentro. Así es Cristo, es un diluvio de luz. El Cristo, cuando llega a tu vida, no solamente es una palabra que te convence. Eso explica lo que dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulos 1 y 2, cuando habla de la sabiduría. Hablando de la sabiduría, dice Cristo, dice San Pablo, dice, nuestra predicación no fue con persuasiva sabiduría humana. Es decir, no fue simplemente un torrente de palabras que cae sobre ti. Lo más importante, de hecho, de una predicación no son todas las cosas que yo diga aquí, ni todos los manoteos y los gestos que yo haga aquí. Eso no importa tanto. Lo importante no es la palabra que va llegando y descendiendo sobre ti. Lo importante es el despertar interior de tu conciencia moral. En el momento en el que tú sientes, me están hablando por dentro. En ese momento, el Logos ha triunfado en tu vida. Ese es el momento donde tú dices, realmente esto es verdad. Realmente esto es así. Esto es así. Esto es así. Cuando llega ese momento, sucede una cosa maravillosa, que la experimentaron, por ejemplo, los soldados del templo de Jerusalén, cuando los sumos sacerdotes les mandaron a atrapar a Cristo. Los sumos sacerdotes no querían ni poquito a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como había una guardia especial para el templo, mandaron a la guardia especial a que fueran a apresar a Cristo, que estaba predicando en el templo, en aquellos que fueron sus últimos días, vividos en Jerusalén. Entonces fueron a apresar a Cristo. Llegaron allá los soldados, pero como me gusta decir, cometieron un error. ¿Cuál fue? Se pusieron a escucharlo. Ya no pudieron atraparlo. Cristo los dejaba sin palabras, sin palabras. ¿Por qué Cristo tiene ese poder? Porque es la única persona que te puede hablar como el diluvio. Acuérdate, el diluvio caía y salía, ¿no? Así es Cristo. El diluvio nos cuenta que caía el agua y salía de dentro. La palabra de Cristo cae cuando te predica el sacerdote, el misionero, el catequista, el buen amigo que te da un buen consejo,
la buena amiga que te exhorta a ser obediente al Señor. La palabra de Cristo cae sobre ti, pero la gran diferencia ¿cuál es? Que el filósofo, el matemático, el político, el que me habla solo desde fuera. En cambio Cristo, hay un momento en el que me está hablando por fuera y por dentro. Y esa experiencia de que la palabra que oigo es la palabra que siento, la palabra que me dan es la palabra que me brota, esa experiencia es la que deja radicalmente sin palabras a los demás. Les tengo una buena noticia a los evangelizadores. Que fue un don absolutamente único de nuestro Señor Jesucristo, esa capacidad de hablar al mismo tiempo por fuera y por dentro de la gente, esa capacidad se la dio Cristo también a sus predicadores. Y tenemos varios ejemplos de personas que han tenido ese don, de personas que han podido hablar con esa misma fuerza del Señor. Oiga, qué cosa tan linda. Un don que es propio de Cristo, Él no lo retuvo para sí, sino que lo comparte con sus misioneros. Por eso el mismo Cristo les anunció: yo les daré palabras a las que nadie podrá resistir. ¿Y cuáles son esas palabras? Pues este tipo de lenguaje que funciona adentro y afuera al mismo tiempo. ¿Tenemos algún testimonio de personas que hayan tenido ese don? Sí. El primero de los mártires de la Iglesia Católica, conocido como Esteban. Correcto, por eso se le llama el protomártir, el primer mártir. ¿Qué nos dice la Biblia sobre Esteban? Que se agolpaban los sabios, los escribas, los letrados de los judíos, se agolpaban para discutir con él, pero nos dice la Biblia, pero no podían resistir a la sabiduría de él. ¿Qué era esa sabiduría? No era que tuviera muchos conocimientos. Ahí la Biblia no nos está hablando de erudición. No está diciendo simplemente Esteban tenía muchísimas enciclopedias en la cabeza. Tampoco dice que el apellido de Esteban era Esteban Google. No. El tema no es que Esteban tuviera muchísimas ideas o muchísimos conocimientos en la cabeza. El tema es que Esteban había recibido ese don del Espíritu Santo para poder hablar al mismo tiempo por fuera y por dentro. De manera que es muy difícil rebatirle a una persona cuando tú sientes que lo que está diciendo es exactamente la verdad. Es muy difícil, y eso es lo que le pasaba a Esteban. Entonces cerremos esta parte del logos. A ver, pongamos orden a este asunto. Estamos diciendo que el pecado, ¿en qué consiste? En que uno busca mal el bien. Esa es la clave para empezar a entender esto. Pecar es buscar mal el bien. ¿Qué hace Papá Dios? No se queda indiferente. Papá Dios nos envía el abrazo de su Hijo y del Espíritu. Papá Dios nos abraza con el Hijo y con el Espíritu. Pero estamos hasta ahora hablando del abrazo del Hijo. El Hijo es la palabra, el Hijo es el Logos. ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos ilumina. ¿Y cómo nos ilumina? Nos revela nuestro verdadero bien y nos revela que hemos buscado mal el bien. Con una característica especial, y es que la palabra de Cristo es tan fuerte, pero tan fuerte, que es como si Él le hablara a uno también por dentro. Por eso la gente se queda callada. Por eso vence. Por eso la palabra de Cristo vence. Mire, tenemos que pedir ese don del Señor. A mí me da mucho pesar cuando algunos papás dicen: yo ya no sé cómo hablarle a mi hijo, ya no sé cómo hablarle a mi hija. Algunos de nosotros predicadores sufrimos porque personas a las que amamos sentimos que no nos están escuchando, que no nos reciben, que son obstinados en sus malas sendas. Bueno, nos toca pedirle más a Dios. Dale a mis palabras esa fuerza, esa eficacia que solo tú tienes. Porque el que tiene la eficacia de la palabra de Cristo habla al mismo tiempo por fuera y por dentro. Y es el único que puede convencer. Es impresionante. Otro ejemplo bonito está en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, cuando San Pedro está predicando en la casa de este hombre llamado Cornelio. Y Pedro predicaba por fuera, pero sucedió un milagro por dentro. Esta gente, incluso antes de que Pedro acabara de echar su discurso, empezó a sentir fuego de amor en el corazón y recibieron una efusión abundante del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, pasemos a la parte del Espíritu. Ya sabemos que el Logos es el que nos muestra dónde está el verdadero bien, nos lo muestra en el valor de su preciosísima sangre,
nos lo muestra en el drama de sus llagas espantosas, pero sobre todo nos lo muestra revelando su amor y revelando el rostro de Papá Dios. ¿Qué hace el Espíritu? Bueno, volvamos a la enseñanza de Santo Tomás. Un santo es el que busca bien el bien, el pecador es el que busca mal el bien, pero en el fondo todos buscamos el bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que hace es muy sencillo, hace que yo ame bien el bien. La definición que hemos comentado en otras oportunidades es una definición aquí un poquito folclórica, ¿no? Un poquito folclórica aquí. La definición es esta: el Espíritu Santo hace que el bien sepa bueno. Cuando el bien sabe bueno, el mal pierde poder. Entonces el Espíritu Santo, ¿dónde obra? El Espíritu Santo obra en nuestro corazón para cautivarlo, para enamorarlo. Obra en nuestro corazón para que ese corazón nuestro, fascinado por lo que es realmente bueno y gustador, digo mejor, de lo que es verdaderamente bueno, no quede sometido al imperio del mal. Entonces la acción fundamental del Espíritu está ahí. Esa acción fundamental del Espíritu es una especie de transformación interior. Ese Espíritu es el que hace que lo bueno sepa bien. Y esa transformación interior del Espíritu es la que hace que los caramelos envenenados del diablo ya no tengan atractivo para nosotros. Porque la mejor manera de describir lo que es el pecado es el resultado de comerse un caramelo envenenado. En un caramelo uno busca un bien que se llama dulzura, pero se encuentra con un mal que se llama veneno. Entonces uno busca un bien que es la dulzura, pero lo busca mal, envenenándose. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me muestra una dulzura que es verdadera dulzura, una dulzura que es verdadera salud, una dulzura que es verdadera bendición, una dulzura que no es mentira. Y cuando el Espíritu Santo me da esa dulzura que no es mentira, esa dulzura que es verdad, ya no me atraen los caramelos envenenados. Esta es la gran diferencia entre la ley y el Espíritu. Porque la ley lo que hacía era decirme, frente al caramelo envenenado, decirme: está envenenado, cuidado que está envenenado, pero yo solo veo la dulzura de ese caramelo, yo no le veo el veneno. Yo no veo el veneno, solo veo la dulzura. Es un caramelo apetitoso. Así como Eva, ya describimos lo que sucedió con Eva, vio que la fruta era deleitable y daba sabiduría. Entonces yo no le veo el veneno al caramelo envenenado. Ojo con eso, yo no le veo el veneno al caramelo envenenado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu me da verdadera dulzura, de manera que ya el caramelo pierde poder sobre mí. Y además me da rayos X. Mejor que rayos X, porque con rayos X tampoco se le ve el veneno al caramelo. Pero es una manera de decir que el Espíritu Santo me da mirada penetrante. Entonces el Espíritu me da dos cosas: una transformación de la voluntad por la cual yo reconozco el verdadero bien, y una transformación de la inteligencia por la cual yo reconozco la trampa, por la cual yo reconozco el veneno, por el cual yo reconozco me están tratando de matar. Están tratando de matar la vida en mis hijos, están tratando de destruir mi pareja, están tratando de destruir la sociedad. Es el Espíritu el que me da esa luz. Entonces el Espíritu me sana y me transforma a través de esas dos acciones fundamentales. Primero me da la verdadera dulzura, y cuando uno ha experimentado la verdadera dulzura ya está mucho menos sujeto a los engaños de los caramelos envenenados. Porque ya yo he conocido la verdadera dulzura. Hay un modo muy fácil de entender esto. Cuando una persona está sola, una persona que está sola, triste, deprimida, rechazada, marginada, falta de afecto y en la inmunda. Una persona de esas es muy fácil de tentar,
Porque esa persona que está sola, desprotegida, como un pollito frío, se le aparece un gavilán y dice: yo te daré un poco de calor, mi tortolita. Entonces, el que no se siente amado, la que no se siente amada, fácilmente cae. Porque yo estaba sola, desprotegida, y en ese momento llegó el lobo y me dijo: dentro de mi boca encontrarás calor. Y yo me metí, me acomodé en las fauces del lobo. Hola, y el mugre lobo cerrar la boca. Dese cuenta que la persona está sola, triste, desprotegida, vaciada, o en lenguaje colombiano, en la inmunda. Esa persona que está en la inmunda, esa es fácil que caiga. Lo que es difícil es que una persona que se siente feliz, respaldada, sostenida, respetada, amada, que esa persona caiga es mucho más difícil, mucho más difícil. Por eso la felicidad es un requisito de la vida cristiana. Cuando San Pablo dice en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses: alegraos en el Señor, ese no es un consejito, así como: ánimo, todo saldrá bien, todo bien, sí, sí. Ese no es Pablo diciendo: todo en orden, todo bien, no. Cuando Pablo dice: estén alegres en el Señor, les está diciendo el único camino, la única manera, la única de sostenerse firmes. Por eso el Papa Francisco insiste tanto en la alegría y tiene esas comparaciones, ¿no? En Evangelii Gaudium nos decía el Papa Francisco: hay algunos cristianos que parece que viven en cuaresma todo el tiempo, nunca llegan a la Pascua. Y ahora hace poquito en un discurso a los catequistas decían: catequistas, eviten permanecer con cara de momia. El Evangelio no puede ser eso. El Evangelio no puede ser eso. El Evangelio no puede ser con cara de momia. Entonces, la experiencia del Espíritu lo que hace es hacernos sentir la dulzura de ese amor, la dulzura del Padre, porque soy su hijo, la dulzura del Hijo, que me amó hasta derramar su sangre, la dulzura del Espíritu, huésped divino, que hace hermosa la casa de mi ser. Esa es la dulzura, porque como enseña Santa Catalina de Siena, el Espíritu nunca llega solo, el Espíritu siempre llega con el poder del Padre y siempre llega con la sabiduría del Hijo. Tan bella que es la inhabitación de la Trinidad, misterio sublime al que está llamado todo cristiano. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu te da dulzura. ¿Cuál dulzura? A ver, ¿cuál es la dulzura que me da el Espíritu? Certeza de ser hijo. Francisco de Asís danzaba de gozo, entraba en éxtasis. Dios es mi Padre. Esa dulzura tienes que sentirla. Luego, la dulzura del Hijo. Me amó y se entregó por mí. Gálatas capítulo 2. Todo católico tiene que saber Gálatas capítulo 2. Me amó y se entregó por mí. Y la dulzura del Espíritu, la dulzura de su unción, de su presencia. La Iglesia llama al Espíritu Santo dulce huésped del alma. Los mexicanos tienen una frase cruel: el huésped, lo mismo que el muerto, después de 3 días hiede. Eso se dice porque nos cansamos de los seres humanos. El huésped del alma, que es el Espíritu, no hiede. El huésped del alma perfuma, ilumina, trae orden, trae vida. El huésped del alma hace que florezca lo mejor de ti. Para aquellos que no se han cansado de tomar apuntes, escriban esa frase: el Espíritu Santo hace que florezca lo mejor de mí.
Entonces, ¿quién quiere despedirse de ese huésped que le trae paz, longanimidad, alegría, le trae fruto a mi vida? Lee los frutos del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5. ¿Quién quiere despedirse de ese huésped? Ese huésped que trae paz, que trae armonía, que trae... Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Me da esa experiencia de dulzura. Y el que habita en esa experiencia de dulzura, el que habita en esa experiencia de alegría, ese no quiere comer caramelos envenenados. No quiere comer caramelos envenenados. Si tú vas para tu casa donde sabes que te aguarda un maravilloso plato, cada uno pondrá ahí el nombre del plato que prefiere. Habrá gente seguramente en esta región que quiere un cabrito asado, así bien en su punto. Habrá gente que quiere su peritoria o piritoria, dicen otros. Habrá gente que quiere... Entonces, si tú sabes que te está guardando ese mute, si tú sabes que te está guardando ese cabro, y entonces llega alguien y te ofrece: mire, usted quiere, por ejemplo, una fruna. ¿Qué fruna? Ni qué nada, yo... No tengo nada contra las frunas, ahora no me demanden porque el padre habla en contra de las frunas. Tampoco me demanden porque ahora me van a decir, los que ofrecen empanadas me van a decir: padre, nos dañó la venta, padre. Esta gente, yo me la conozco, no la conociera yo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu te da una experiencia de dulzura que hace que ya no quieras caramelos envenenados. El Espíritu te hace saborear la fidelidad. Ya no quieres ser promiscuo. La ley solamente advertía, pero el caramelo seguía ahí. Y si ustedes le acercan bastante el oído al caramelo, oyen que el caramelo está hablando. ¿Qué dice? Comeme, comeme. Entonces, claro, usted mira el caramelo le habla, usted le habla al caramelo, ya eso se vuelve una relación prácticamente enfermiza entre el caramelo y usted. Entonces usted termina comiéndose el caramelo. La ley lo único que decía era: ojo, ahí hay veneno, no haga eso. Y usted dice: pues sí, hay veneno, pero debe ser un veneno delicioso. Porque usted seguía deseando ese dulce. ¿Dónde trabaja el Espíritu? El Espíritu trabaja en el deseo, el Espíritu trabaja en la voluntad, el Espíritu trabaja en el amor. El Espíritu hace que usted experimente la dulzura de Dios. Y cuando usted ha experimentado la dulzura de Dios, usted ya no está encadenado a andar mendigando placeres, a andar mendigando gustos, a andar mendigando importancia, fama, aplausos o riquezas. Usted es una persona libre. Para ser libres nos ha liberado Cristo, dice San Pablo en su carta a los Gálatas. Usted es una persona libre. Entonces ya usted no es un mendigo, porque el Espíritu Santo le da esa experiencia de dulzura. ¿Cuál es la experiencia básica de dulzura que le da el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le da la siguiente experiencia de dulzura: le da la experiencia de el Padre. Soy su hijo. La dulzura del Hijo me amó hasta entregarse por mí. La dulzura del Espíritu me ha hecho criatura nueva. Pero además de la dulzura, el Espíritu Santo hace otra obra, que es darle a usted rayos X. Mejor que rayos X, le da una inteligencia penetrante, le permite reconocer el peligro, le permite reconocer la trampa. El Espíritu Santo le da olfato espiritual. Eso lo han perdido casi por completo el 90% de los católicos que yo conozco. Me da una tristeza cuando uno oye a algunos católicos: pues sí, pero es que de todas maneras el lenguaje de la inclusión y el lenguaje de género, pues hay que meterlo en todas partes, porque pues así toca ahora. ¿Usted no siente el hedor? Yo creo que de vez en cuando en una predicación debería permitirse, por ejemplo, esta palabra: usted no siente el hedor, carajo. Usted no siente que eso apesta, usted no siente para dónde va eso, no siente. Usted no se da cuenta de lo que nos están haciendo. No, a mí me parece normal. A mí me parece que hoy una sociedad tolerante, pluralista, múltiple, donde todos cabemos, todos estamos incluidos. Todos estamos incluidos. Entonces usted no siente el hedor. No, yo no siento nada. ¿Ven? Ahora entiende usted por qué se necesita el Espíritu Santo. Y terminamos con la palabra que hemos mencionado tantas veces: sintonía. ¿Qué es lo que hace esa visión profunda
para reconocer dónde están los problemas, las trampas, las mentiras. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Le da a usted sintonía con el querer del Padre, con el querer del Hijo, con el querer del Espíritu. El Espíritu Santo te pone en sintonía. El Espíritu Santo te redirige la antena de tu corazón para que llegues a descubrir exactamente dónde está la mentira. ¿Cómo es posible que haya católicos a los que haya que explicarles con plastilina? Mira, te voy a explicar. Hombre significa esto. Mujer, a ver, repite conmigo. Mujer significa esto. ¿Cómo hemos llegado a esos niveles? Qué desprovistos estamos de la luz de Dios. Qué mal que está nuestra Iglesia Católica. Y ellos creen que son modernos. ¿No dice la Escritura que ese tipo de depravaciones están denunciadas hace mucho tiempo? Lee Romanos capítulo 1, léelo. Lee 1 Corintios capítulo 5, ahí están. Lee la primera carta a Timoteo, ahí está, todo eso está denunciado hace tiempo. Todo ese tema de transvestismo, de afeminamiento, de lesbianismo, de zoofilia, todo eso está hace rato, porque el pecado no sabe sino ser la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. El pecado no sabe sino repetirse, el pecado siempre es la misma degeneración. La ciudad de Pompeya estaba llena de pornografía, que no tiene mucho que envidiarle a la pornografía que consume mucha gente hoy. El pecado siempre ha sido lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué hoy tenemos que explicarle con plastilina a la gente? Hombre significa esto. Pareja significa esto. Matrimonio quiere decir esto. Qué tristeza, qué mal que estamos. Pero bueno, no va a declinar nuestra alegría. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que a medida que Él vaya entrando en nuestras vidas, nos dé esa palabra y sabiduría a la que nadie puede resistir, como prometió Cristo. Vamos a pedir al Señor que nosotros nos llenemos de ese espíritu. Porque es que muchos de nuestros católicos están verdaderamente dormidos, según el primer modelo de estar dormido que dijimos. De tal modo se han acostumbrado al pecado que todo les sabe igual. No, a mí me parece normal, pues sí, da lo mismo. Todo da lo mismo. Que venga el poder del Espíritu, que nos sane, que nos transforme, que nos ilumine y seremos criaturas nuevas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.